¿Qué tal amigos de Sabática? Me alegra saludarlos. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien, con la ayuda de Dios. Bienvenidos al comentario del último tema de este último trimestre del año 2017. Este es el tema 13 que habremos de repasar este próximo sábado 30 de diciembre de 2017. Pues de antemano un abrazo, muchas felicidades y mis mejores deseos para el próximo año 2018. Este tema número 13 lleva por título La vida cristiana. Está basado en los capítulos 14, 15 y 16 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Antes de adentrarnos al comentario, hay dos cosas importantes que aclarar. Número uno, esta vez sí va a ser imposible limitarme a 15 minutos en el comentario. Las ideas que se manejan aquí, los puntos a tratar, son algo detallados y sí tenemos que emplear un poquito más de tiempo. Así que agradeceré su paciencia y su permanencia escuchando, viendo este video hasta el final. En segundo lugar, la otra advertencia importante es que hubiéramos querido que el cierre del estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos tuviera ideas más sencillas, más fáciles, como nos ocurrió la semana pasada, cuando vimos el tema el tema número 12, vencer con el bien el mal. Ese fue el tema número 12. Pero no fue así, o no es así. Los capítulos 14, 15 y 16 siguen teniendo pensamientos complicados, difíciles. Y por eso es que vamos a ocupar un poquito más de tiempo. Así que vamos a pasar de una vez a los comentarios. Debo decirles, en primer lugar, que les recomiendo que se limiten a leer ciertos versículos nada más y no todos los versículos de estos capítulos, a fin de que no se vean obligados a aclarar, a hacer explicaciones, a entrar en el análisis de las expresiones del apóstol Pablo en el resto de los versículos. Les recomiendo, es una recomendación muy importante, que se limiten a los versículos que contienen las palabras más importantes de este tema número 13. Así que vamos a empezar con Romanos 14, 1 al 3, que dice de la siguiente manera: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Estos son los versículos 1 al 3 de Romanos capítulo 14. Y aquí resaltan las palabras comer y no comer. O comer o no comer, esa es la cuestión, como esta frase muy famosa de la literatura. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo aquí? Aclaración número 1, el apóstol Pablo no está hablando de comer carne o no comer carne. Ese no es el tema aquí, nos lo deja muy en claro la guía de estudio. Tampoco el apóstol Pablo está hablando de que los hermanos de la iglesia de Roma no sientan remordimiento de conciencia por si comen carne de animales inmundos o carne de animales limpios. Eso no es lo que está tratando el apóstol Pablo aquí. El punto aquí es que parece que la iglesia de Roma se veía casi obligada a consumir carne que probablemente había sido ofrecida a los ídolos. No sabemos en qué proporción. Había tiendas de carne que tenían carne que podría haber sido ofrecida a los ídolos. El asunto es que era una problemática que estaban viviendo y el apóstol Pablo está tratando de atender esa problemática. La posibilidad de comer carne que probablemente había sido ofrecida a los ídolos. Entonces, al respecto, la iglesia de Roma tenía dos grupos. La de los fuertes, el grupo de los fuertes y el grupo de los débiles. Los débiles eran los que comían legumbres, según lo que aclara la guía de estudio. Y eran los escrupulosos. Los débiles eran los escrupulosos, los que comían legumbres. Los que se sentían incómodos en su conciencia por la posibilidad de comer ellos carne que probablemente había sido ofrecida a los ídolos. Y también se sentían incómodos por los que comían carne, siendo sus hermanos en la iglesia, comían carne ofrecida a los ídolos. Probablemente ofrecida a los ídolos. Nunca abandonemos esa palabra, probablemente. Entonces, los fuertes obviamente son los miembros de la iglesia de Roma que evidentemente comían carne que probablemente había sido ofrecida a los ídolos. Y parece que la situación era de que los fuertes eran mayoría y hacían sentir mal a los débiles. Entonces el apóstol Pablo dice, recibid al débil. Y luego dice, el que come no juzgue al que no come, y el que no come tampoco juzgue al que come.
Es lo que están diciendo los versículos 2 y 3. Así que el apóstol Pablo utiliza el principio que van a encontrar ustedes en la guía de estudio, en la parte de lunes, en la parte de abajo, de que los ídolos ni sienten, ni piensan, ni juzgan. No había manera de que los ídolos transmitieran bendición o maldición, buena suerte o mala suerte, o lo que ustedes quieran, sobre la carne que los hermanos de la iglesia de Roma podrían haber consumido. Partiendo de ese principio, no había por qué sentir inquietud de conciencia. Y en ese sentido, pues el apóstol Pablo dice que los que se conducían así eran fuertes, pero los débiles parece que eran escrupulosos, eran exigentes, se sentían incómodos en su conciencia. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que los fuertes reciban a los débiles, que les permitan expresarse, que los acepten en la congregación. ¿Qué cosas podríamos derivar de este versículo para nosotros en los países latinoamericanos? Probablemente hay alguien siguiendo este video en Europa, en Estados Unidos, y que al menos en este aspecto sí estamos iguales la mayoría de los países occidentales. Que en las carnicerías no se ofrece, no se pone a la venta carne que pudiera haber sido presentada ante los ídolos. Por lo tanto, parecería un problema, un tema irrelevante para nosotros. Pero no deja de ser interesante porque a veces tenemos situaciones especiales que pudieran causar prejuicios, confrontaciones, aclaraciones hirientes entre nosotros, división. Y por eso esta situación que vivía Roma podría traer una lección para nosotros. Un caso específico es el que nos pasa a los mexicanos. En la iglesia adventista mexicana hay la cultura de que los varones casados no usan anillo matrimonial. Pero hemos visto que los hermanos de las iglesias de Sudamérica, los hermanos varones casados, usan su anillo matrimonial. Entonces, esto podría ser un tema de incomodidad o de conciencia tal vez, porque la iglesia no sí tiene la recomendación de no usar joyas, y como pueden darse cuenta ya se empieza a tornar medio difícil el análisis de este tema, y algo parecido ocurría en la iglesia de Roma. Y el punto es que, como este caso del anillo para los mexicanos, para los varones casados adventistas mexicanos, hay otras situaciones en todas las iglesias adventistas de Latinoamérica, como seguramente habrá en el primer mundo, en Estados Unidos, en Europa. Y entonces hay que sacar los principios, las enseñanzas de esta situación de Roma para beneficio de nosotros. Y al respecto les comparto estos pensamientos, estas frases que yo he elaborado, que no están en la guía de estudio. En primer lugar, debemos respetar nuestras diferencias de opinión sobre asuntos que no son vitales para nuestra salvación. Respetar nuestras diferencias de opinión sobre asuntos no vitales. En segundo lugar, evitar y siempre evitar construir una buena reputación para nosotros mismos, una buena reputación personal, partiendo o utilizando las limitaciones o debilidades de los demás. En México decimos que las debilidades de otros no sean tus fortalezas, o de otra manera, que mis fortalezas no sean las debilidades de otros. Esto es una tentación en la que podríamos caer varios, donde yo, que soy vegetariano, pues creo que estoy más consagrado que el hermano fulano que no deja la carne. Ahora sí estamos hablando del tema de vegetarianismo y carne, ¿verdad? Este no era el tema tratado en Romanos 14, 1 al 3. Pero el principio es de que no hagamos nuestras fortalezas a partir de las debilidades de nuestros hermanos. Eso lo vamos a encontrar más adelantito, ahorita que pasemos a los siguientes pasajes bíblicos de Romanos 14, 15 y 16. Bueno, creo que es lo más importante de esta primera parte. Ahora, Romanos 14, 5 y 6. Si ustedes leen ahí en Romanos 14, 5, dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios.
Bueno, de estos versículos, lo importante es que no se está tratando aquí la observancia del sábado. Aunque, como les decía yo, que las expresiones del apóstol Pablo, tal como nos aparecen en esta Biblia Reina Valera en español, parecen ser absolutas, es decir, parece no estar hablando de... parece que está considerando a todos los días, sin importar el sábado. Pero la guía de estudio nos está remarcando que Pablo está hablando de ciertos días de observancia judía. Y todavía nos queda el problema de arreglar eso, porque una de las cosas que trataba de combatir el apóstol Pablo en la carta de Gálatas y en la carta de Romanos ahora, eran las prácticas y ceremonias judías. ¿Qué podríamos pensar o explicar al respecto? Que probablemente se trataba de días que no reflejaban una actitud judaizante, sino días menos relevantes, menos polémicos, que no tenían que ver con doctrinas ni con prácticas judaizantes. Entonces el apóstol Pablo acepta esa posibilidad de que algunos hermanos de la iglesia de Roma observen ciertos días importantes para la cultura judía sin que implique asuntos de justicia por las obras de la ley, que es lo que el Pablo viene combatiendo desde Gálatas y Romanos, vuelvo a repetir. Y entonces los hermanos que no observaban esos días, pues que no juzgaran a los que observaban esos días. Ahora, pues es lo que podemos resaltar de esta parte de Romanos 14, 5 y 6. Estoy viendo aquí que dice la guía de estudio. Al parecer, algunos cristianos, para mayor seguridad, decidieron observar una o más de las fiestas judías. El consejo de Pablo es: dejen que lo hagan si ellos están convencidos de que deben hacerlo. Es injustificado insertar el sábado semanal en Romanos 14:5 como algunos sugieren. También dice aquí en la parte del miércoles: aunque estos versículos comúnmente se usan como ejemplo para demostrar que el día de reposo sabático ya no es obligatorio, estos no dicen tal cosa. Entonces, es lo más importante de estos versículos 5 y 6 de Romanos 14. El apóstol Pablo no está hablando, cuando dice observancia de días, no está hablando de la observancia del sábado. Está hablando de ciertos días de la cultura judía. Y tenemos todavía el reto de aclarar que esos días no implicaban justicia por las obras de la ley, que es lo que estaba combatiendo el apóstol Pablo en la carta de Gálatas y Romanos. Es la tercera vez que lo digo. Bueno, entonces, de allí nos pasamos a Romanos 14, 10, 13, 15 y 22. ¿Qué dice aquí? Romanos 14, 10. Pues es el versículo de memoria. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ese es el 10. El 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El 13. El 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. El 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, ¿qué se puede decir de estos versículos? En primer lugar, la guía de estudio nos hacía pensar. Le he puesto aquí nuestro juicio y el tribunal de Dios. Acerca de nuestro juicio, el juicio que nosotros hacemos como personas y como miembros de iglesia entre unos y otros, al respecto podemos comentar: juzgar a los demás con dureza sobre asuntos en los que nosotros somos débiles es un muy mal juicio. Tal vez hay posibilidades de juzgar, ¿no? Porque, pues, hasta cierto punto dentro de la iglesia hay reglas y a veces se tiene que tomar una decisión disciplinaria y eso implica juzgar. Lo lamentable es, y lo aclara la guía de estudio, cuando nosotros juzgamos a otros y somos muy duros en juzgarlos, principalmente en aspectos
que tenemos nosotros muy marcados. Ese sería nuestro juicio. Así como dice el apóstol Pablo, ¿cómo es que juzgamos y no tenemos conciencia de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Ese es en primer lugar. En segundo lugar, ya no nos juzguemos más unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es decir, que esta actitud de juicio no sea causa de división entre nosotros. Parece que por estos versículos que leímos aquí, los fuertes no toleraban a los débiles. Y entonces el apóstol Pablo les dice, no juzguen, no sean causa de tropiezo. Si tienes fe, tenla para contigo mismo. Luego dice otra idea más, no todos alcanzan el mismo nivel de comprensión. Esto nos lo dice la guía de estudio aquí en la parte del martes. El párrafo de arriba dice, por más que el mensaje pro salud está presentando ahora, está discutiendo el mensaje pro salud, la guía de estudio. No estamos hablando de Romanos 14. Por más que el mensaje pro salud y en especial las enseñanzas sobre la dieta pueda ser una bendición para nosotros, no todos ven este tema de la misma manera y tenemos que respetar esas diferencias. Esa es otro aspecto que resaltar en cuanto a nuestro juicio. La posibilidad de que, dada su realidad, algunos hermanos no vean las cosas como nosotros las vemos. Y entonces no debemos de ser causa de tropiezo para esos hermanos. Lo que a nosotros nos parece un mal desempeño, una mala intención de parte de ellos, un descuido grave, puede ser resultado de su realidad, de sus limitaciones, de su falta de comprensión. Y entonces no debemos de ser causa de tropiezo. Eso es lo que está diciendo la guía de estudio respecto a estos versículos de Romanos 14. Los versículos 10, 13, 15 y 22. Vamos a pasar a Romanos 15, 1 y 2. ¿A quién agradar? Pienso que esta es la frase aquí. Romanos 15, 1 y 2 dice lo siguiente. Voy a leerlo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y aquí nuevamente quiero compartirles una recomendación personal. El apóstol Pablo se está refiriendo a nuestra percepción. Que cuidemos la manera en que percibimos las acciones de nuestros hermanos. Y el otro aspecto importante y que considero práctico es el que nosotros no alcanzamos a conocer los motivos que mueven, valga la redundancia, los motivos que impulsan a actuar de determinada manera a nuestros hermanos. Y entonces nuestro juicio a veces percibimos, vemos la conducta del hermano y le atribuimos motivos malos, negativos. Estamos juzgando mal. Y entonces el apóstol Pablo dice, para solucionar esa debilidad nuestra de juzgar y juzgar mal, dejemos de agradarnos a nosotros mismos y busquemos agradar a Dios en primer lugar y en segundo lugar incluso agradar a los hermanos. En la edificación, dice el versículo 2 de aquí de Romanos 15, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de ejercitar la percepción, nuestra forma de ejercer nuestra motivación. Y con motivación también hablamos de nosotros en cuanto a que a veces hacemos cosas buenas, pero por los motivos equivocados. Y juzgamos las actitudes malas de nuestros prójimos, de nuestros hermanos, y le atribuimos motivos malos y condenamos su conducta, los juzgamos. Entonces tenemos ese problema. Tenemos que aprender a manejar nuestra percepción y nuestra motivación de modo que agrademos a Dios, agrademos a nuestro prójimo y para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, es lo más importante de Romanos 15, 1 y 2. Romanos 15, 5, 6, 13 y 33. ¿Qué dice? Romanos 15, 5 y 6.
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifican al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego los versículos 13 y 33, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el versículo 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y le he puesto a estos versículos la frase, el Dios que da. Y es que pues nuestro Dios es el que da la paz, la consolación, como vimos aquí, la esperanza, la paz, la consolación. Él es el Dios que da. Esto es muy valioso para nosotros porque entonces esas facultades, esas potencias de Dios nos van a ayudar a vencer esta debilidad por juzgar a los demás y por juzgarlos mal. O también la fortaleza para soportar, como el caso de los débiles, ¿verdad? Cuando nosotros estamos actuando mal, estamos actuando débilmente, tener la fortaleza para enfrentar el juicio crudo y rudo de los demás. El Dios de paz, el Dios de consolación, el Dios de esperanza. Él es el Dios que da. Y también si tenemos en cuenta esto, vamos a tener confianza de que si el hermano anda mal o está haciendo mal, o si el hermano a mí me parece que hace mal, pero él lo hace con limpia conciencia y no se siente culpable ante Dios y realmente, reglamentariamente no está haciendo algo mal, pues Dios se encargará de su situación, aunque a mí me parezca incorrecta. El Dios que da. Esa es la idea central aquí en Romanos 15, 5, 6, 13 y 33. Romanos 16, 25 al 27 concluye 25 al 27. Vamos a leerlo. 16, 25 al 27 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Estas son las últimas palabras del apóstol Pablo a los romanos. ¿Y qué podemos comentar al respecto? La alabanza a Dios, pues que Dios sea el centro de adoración, que nuestros pensamientos, en lugar de estar centrados en juzgar la conducta de los demás, y sobre todo sobre asuntos que tienen que ver con opiniones, no con reglas, con mandamientos, pues que alabemos a nuestro Dios. Y ese mismo Dios al que alabamos, permita que seamos confirmados. Aquí también tendríamos mucho que explicar qué querrá decir el apóstol Pablo con confirmación. Pues seguramente que Él sea el que diga si tú estás bien o estás deficiente. Que por principio de cuentas tú no estás facultado para juzgar perfectamente. Y en segundo lugar, que a lo mejor tú te juzgas como sin fallas, bastante mejorado, tal vez no perfecto, ¿verdad? Pero bastante mejorado. Y resulta que tienes fallas, debilidades que Dios ve mejor y Él confirmará tu situación. Así que, como pueden darse cuenta, y ustedes lo van a comprobar al estudiar el tema en su guía de estudio, pues estos capítulos 14, 15 y 16 fueron difíciles. Hay muchas cosas más que podemos comentar, algunas que nos quedaron a deber los autores de la guía de estudio respecto a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Esperemos que por ahí llegue este video a alguno de los expertos que preparan la guía de estudio y consideren la posibilidad de volver a tratar la carta a los romanos en 2 o 3 trimestres para que podamos estudiar la etimología, la naturaleza de la redacción judía, por qué Pablo escribía como escribía, tal vez un poquito la forma de pensar del apóstol Pablo, lo que había detrás de sus expresiones. Este tipo de cosas, estudiarlas con más calma en 2 o 3 trimestres para que
pues nos sintamos más satisfechos de lo que nos sentimos ahora con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Bien, pues aquí terminamos el comentario del tema número 13. Gracias por su paciencia. Ahora sí fue bastante tiempo. Gracias por llegar hasta este momento del video. Los espero en el siguiente comentario. Recuerden, por favor, que en este canal de YouTube hay una lista de reproducción. Busquen por ahí arriba en su computadora o en su teléfono inteligente donde diga listas de reproducción y van a encontrar un micro o subcanal, una lista de reproducción que habla sobre capacitación de escuela sabática, donde ustedes van a encontrar información que les puede ser útil a ustedes o a las personas que están encargadas de la escuela sabática en su iglesia. Nos vemos pronto. Cuídense. Feliz año nuevo 2018. Hasta pronto. Dios les bendiga.